Excelente mañana, tarde, noche. Bienvenidos al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto, contenta de estar otra vez grabando este podcast para platicar cosas interesantes con la gente. Senadora, ¿cómo le fue en la semana? Bien, pues hemos estado ocupados. Fíjate que ya terminó el periodo parlamentario, entonces hemos andado aquí en Guanajuato recorriendo y platicando con gente del estado. ¿Qué se siente estar aquí en Guanajuato? ¿Sí lo extraña cuando está allá en Ciudad de México? Claro que sí, pues acá es mi casa, mis hijos, mis perras, mi gente, entonces pues sí, me urge siempre estar por acá. Senadora, ¿cómo le fue en la semana? Vi que hizo un live la semana pasada. No, esta semana. Fue este martes. Sí, porque hay mucho ruido mediático de lo que pasó en el Senado ahora que cerramos el periodo de sesiones con las reformas que aprobamos. Entonces, pues yo quería explicarle, ya ves que a mí me gusta que la gente sepa la información de primera mano en lugar de estar oyendo cosas que inventan por allí. Fíjese que estaba checando y a mí me encanta mucho ver los fenómenos sociales en las redes y vi que llegó aproximadamente entre 3,000 a 5,000 personas que estuvieron en vivo con usted. Pues sí, la verdad me encanta eso porque avisé unas horas antes que íbamos a hacer un en vivo porque vi la necesidad de aclarar cosas y pues la gente empezó, sí, estamos listos y la verdad es que se fueron sumando. Cuando les lancé a ver, pues si quieren preguntar algo, pues hubo muchas preguntas. También entonces me gustó la dinámica, yo creo que lo vamos a hacer más seguido. Fíjese que sí está bien padre porque yo me imagino que si Aristóteles, Platón, Sócrates vivieran en esos tiempos, ellos harían lives todo el tiempo. Imagínate, para estar hablando. Es que ellos hacían live pero con sus alumnos, porque eran alumnos personales, es decir, que andaban pegados con ellos todo el tiempo y pues así, a mí me encanta andar así con la gente también. A mí me gustó muchísimo la dinámica que usted hizo y sin duda creo que la debería de repetir, ¿no? Vamos a hacerlo. Otra cosa, senadora, fíjese que quería traerle un chisme. A ver. Algo que pasa aquí en la ciudad de León, no sé si usted está enterada, pero hay una situación muy grave en el sistema de salud y nos referimos al hospital pediátrico. Tengo compañeros que trabajan en el hospital pediátrico y actualmente se encuentran en huelga porque dieron de baja a 2 compañeritos suyos por empezar a exigir sus derechos laborales. Fíjate, Beto, sí estoy enterada y es muy lamentable y te voy a decir por qué. Pues para todas y todos sabemos, el trabajo para una persona adulta es muy importante. Es decir, tú todos los días te preparas para salir de tu casa, ir a trabajar. Hay personas que trabajan en su casa también, pero todos los días están pensando, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque el trabajo es un satisfactor en diferentes formas. Uno, por supuesto, que te provee el recurso para tu familia, es de lo que vives, de lo que vive tu familia, con eso vas a proveer. Pero también el trabajo tiene un satisfactor personal de pues tus sueños, de lo que te gusta hacer, a quién vas a ver, con quién vas a interactuar. Entonces, el trabajo siempre es un derecho para empezar. Todas y todos tenemos derecho al trabajo, a un trabajo digno y es un derecho y además es una situación en tu vida sumamente importante para cualquier persona. Yo no conozco a nadie que pierda su trabajo y se quede, pues qué bueno que ya me corrieron. O sea, en realidad no. Puede ser que alguien lo diga, pero no es así. Y entonces empiezan a darse un montón de vicios de los empleadores, porque hay muchas formas de violencia pues, que se dan hacia la gente, pero la violencia laboral es una realidad y es muy grave porque te vulnera en cosas que son sumamente importantes para ti y para tu familia. Yo lo veo como mamá, por ejemplo. Cuando yo estaba criando a mis hijos y que yo era el sostén de la casa, pues siempre me preocupaba mucho mantener mi trabajo, porque yo sabía que mis hijos y yo dependíamos de mi trabajo y que si yo perdía ese trabajo íbamos a tener problemas pues para los satisfactores básicos. Entonces como que todo mundo está en eso. Y lo que pasó acá en el caso de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que no es la primera vez que lo hacen, lo hicieron en plena pandemia, Beto, que corrieron a 600 personas del personal de salud en plena pandemia.
Acá corrieron a 2 enfermeros y los corrieron no por ineptos, no porque hayan faltado a su trabajo, no porque hayan tratado mal a un paciente, no, los corrieron por exigir sus derechos, Beto. Y eso es gravísimo, es una forma muy grave de violentar a las personas. Y lo más grave es que lo hace el Estado, el gobierno del Estado de Guanajuato. Violenta a sus trabajadoras y trabajadores. Y en este caso, pues tú me estás diciendo, o sea, para ti es una cosa grave, tú no estás trabajando siquiera allí, pero conoces gente que trabaja allí, y para cualquiera que escuche eso, oye, los corrieron por exigir sus derechos, híjole, te sientes así como que no manches, o sea, si a mí me hicieran eso, pues qué horrible, ¿no? Y seguro lo pensaste tú y lo piensan muchos leoneses y leonesas que han estado al tanto de este tema. Y sí es gravísimo. Y fíjese que hay una situación muy, muy interesante ahí, porque curiosamente la gente que trabaja en Secretaría de Salud de Guanajuato no tiene prestaciones de salud. Es una incoherencia que las personas que trabajan salvando vidas no se puedan salvar a sí mismas. Exacto. Y también esos compañeritos, tengo entendido que el simple hecho de pedir sus derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, que nadie puede pasar por encima de ella, los hostigaron y los corrieron. O sea, por levantar la voz. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sistema de opresión en todo el Estado. Y no nada más ahí, yo le apuesto que en todas las demás instituciones. Está grueso porque lo hacen. Mira, deja explicarte cómo es la mecánica del gobierno del Estado de Guanajuato. Échale. Así ha sido durante estos 32 años que el PAN ha sido gobierno. Tienen sus burocracias, es decir, si tú vas a las dependencias del gobierno del Estado, a las secretarías, en las presidencias municipales, pues están sus cuates. Y los cuates los tienen así dominados porque pues quedas mal conmigo y pues yo te di la chamba, e incluso en algunos lados hasta moches les piden y bueno, ahí los tienen dominados, pero son sus cuates los que están allí. Pero hay ciertas áreas en donde no nada más pueden poner a sus cuates, sino que necesitan gente que sepa, que tenga un conocimiento muy específico, como es el caso del personal de salud. Todo el personal de salud, pues tú trabajas en salud, uh-huh. O sea, no puedes meterte un biomédico que no sea biomédico. Claro. Porque entonces va a dañar los equipos que tenga que atender, porque pues no sabe. No puedes tú meter a tu cuate si no es médico o médica, si no es enfermero o enfermera, porque tienen que saber cosas específicas. Lo mismo sucede en el sector educativo del Estado de Guanajuato. Entonces, ¿qué hace el gobierno cuando quiere tener controlada a esa gente y que no son sus cuates a los que los pueden tener así? Oye, yo te di la chamba, entonces pues pórtate bien, me tienes que reportar a mí bien y todo. Como no pueden hacer eso, entonces lo someten a base de miedo, de, sí, ahora sí que, como dice la gente, calladito te ves más bonito, porque si hablas, entonces te voy a correr. Y si sigues hablando, aparte de correrte, te voy a vetar en el mundo mundial. Así les dicen siempre. Así le dijeron a la gente, a los 600 que corrieron en plena pandemia. Así les han dicho a maestros y maestras que han corrido cuando hacen cosas que no les gustan, aunque sean legales. Me sé historias que no estoy autorizada a conversar ahorita, pero que han sido así por defender alumnos y corren a la maestra o al maestro. Y en el caso de estos enfermeros, es eso, alzaron la voz para defender sus derechos. La represalia es ¿por qué? Castigo a esos que no me obedecieron y a los otros que están viendo. Que sirvan. Que sirvan de ejemplo. Así que vean, ¿le quieren atorar? ¿Ustedes también quieren levantar la voz? Pues ándele y los vamos a correr también. Entonces, es terrorismo laboral y eso además está penado en la ley. Usted acaba de decir algo bien interesante, que es la violencia laboral, y a veces uno piensa que la violencia laboral solo es ese acto directo de violencia de maltratarte, decirte, hostigarte, pero también el correrte, el dejarte sin trabajo es violencia total. Claro. Cuando no hay una razón
lo suficientemente justificable. Exactamente, o sea, es un despido injustificado, porque el hecho de que tú seas mi patrón y yo te digo, Beto, dame mis derechos, ¿cómo va a ser eso una causal de que me corras? Si yo nada más te estoy pidiendo algo que me corresponde por ley. Entonces, es violencia, entonces tú de inmediato, te corro, Antares, vete. Eso es muy grave y sí violentas, horrible a la gente. Porque entonces te quedas desprotegida tu familia y ¿ahora qué hago? Como si fuera tan fácil conseguir otro trabajo, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, sí es muy grave y me da gusto que el resto del personal se haya solidarizado con ellos. Entonces, hay que estar muy atentos, a ver qué van a hacer ahora para atender esto. Fíjese que en la mañana sacaron un comunicado diciendo que iniciaron hoy el proceso de basificación de 600 trabajadores en el estado. Automáticamente muchísima gente fue a la publicación y empezó a publicar las fotografías de toda la gente protestando. Pero hubo alguien que publicó una noticia en el 2020, cuando ellos dijeron que iban a basificar a 2.700 personas que hasta el momento no han sido basificados. O sea, lo que ellos usan como una manera de querer subsanar el daño es, ay, no te preocupes, te vamos a dar la base. Sí, exacto, y es entonces, no, tú no, porque estabas ahí protestando con los otros también, ¿no? Y además déjame decirte, porque sí hay una campaña intensa del gobierno federal para la basificación de personal de salud, porque han estado en precariedad laboral muchos años sin derecho a nada y se están basificando, pero como tiene que ser, y aquí en el gobierno del estado no aceptaron el sistema de salud federalizado, es decir, aquí en Guanajuato es el gobierno del estado el que tiene que comprar medicinas, el que contrata, el que todo, pero el gobierno federal les manda dinero para eso. Y han hecho contra las reglas de la basificación, basifican a sus cuates, a gente que acaba de entrar, etcétera, y no a la gente que tiene antigüedad, que ya tiene muchos años y todo eso. Entonces han dejado eso y también de eso se están quejando las personas que están protestando. ¿Qué podríamos hacer o recomendarle a las personas que viven en este miedo constante de que los corran, de que el patrón, ya sea, porque también eso aplica en sector privado? Hace rato platicábamos con usted que León se ha convertido en el municipio con más pobres de todo el país, que ha tenido un crecimiento del 25% en cuanto a industria, pero que la pobreza ha aumentado. Eso quiere decir que el dinero no baja, se queda arriba, y que la gente rica es cada vez más rica y la gente pues pobre somos cada vez más pobres. Exacto. Es por eso que ellos pueden controlar un sistema en el que todos nosotros somos los obreros y utilizan el miedo para evitar que levantemos la voz. ¿Qué podemos hacer contra eso? Mira, es un mecanismo ancestral, Todas las historias de las luchas obreras en el mundo y todo tienen que ver con este tipo de cosas. Parece que estamos en la Edad Media, aquí en Guanajuato, cuando el gobierno del estado es el violento número 1 laboralmente. Tienen así en precariedad a mucha gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que están haciendo hoy en el personal de salud aquí, organizarse, estar juntos, unidos, porque a nadie de ellos les han dado sus derechos. Corrieron a unos, pero los demás también están desprotegidos. Claro. Entonces, al contrario de lo que ellos quieren, de que entonces la gente se someta y hagan lo que ellos quieren y aguanten todo lo que ellos quieren, hay que organizarse y exigir juntos los derechos. Porque otra cosa que han hecho en el gobierno del estado es hacer los llamados sindicatos blancos. El sindicato de la Secretaría de Salud ni sirve. No sirve porque está al servicio del gobierno del estado y no de los trabajadores. Esos son los llamados sindicatos charros. Sí. Sindicatos que sirven al patrón cuando el sindicato debe servir a los trabajadores y velar por sus derechos. Entonces, ahora afortunadamente, ya en la ley, en la reforma laboral que nosotros hicimos, tienen derecho a la libre sindicación, pueden organizar otro sindicato y proteger sus derechos.
así, pero todos juntos, organizados y bien. Fíjese que algo pasó hace unos años en la General Motors. Ajá. Hace un año, había un sindicato charro que estaba muy acorde a la General Motors. La gente se organizó, crearon otro sindicato, la Secretaría del Trabajo fue a validar la creación del sindicato. Hay 2 sindicatos y tú ya tienes la opción de escoger a qué sindicato te afilias. Y creo que este sindicato nuevo ya hizo más peso en los derechos laborales de los trabajadores de la General Motors. O sea, eso y ya ganaron la toma de nota. Y déjame decirte que en el sector salud, de la Secretaría de Salud, hicieron un intento. ¿Y sabes qué les hicieron? A la hora que fueron a inscribir su planilla, no apareció la planilla en ningún lado. Entonces se registró como planilla única el actual sindicato. No los dejaron, han peleado ante las autoridades laborales y eso les hicieron. Pero eso lo saben los trabajadores. Saben que han vulnerado sus derechos y la lucha tiene que seguir. Mira, Beto, los derechos no se suplican, se exigen. Claro. Se lucha por los derechos. Así ha sido siempre. Porque siempre el opresor va a dar hasta que el oprimido lo permita. Y en Guanajuato a mí me da mucho gusto que haya ya gente que esté dispuesta a defender sus derechos. Y con gusto les asesoramos en eso también, ¿eh? Ándale, para que... Ya saben. Sí. Cuidadito. Senadora, para finalizar ese tema que sin duda es súper importante, sabemos que 2 personas fueron dadas de baja en el Hospital Pediátrico de León. Sabemos que el día de hoy personal de Las Joyas también se levantó en protesta. Sabemos que la mayoría, si no es que casi toda la población de trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato trabajan en condiciones de explotación y de abuso. Y también sabemos que la única manera de poder salir adelante es mediante la organización y la formación de sindicatos al servicio del trabajador. ¿Con qué cerramos, senadora? Con eso, luchen por sus derechos y sigan adelante en esa lucha. Defiéndanse entre todas y todos. Y hay que seguir presionando. Tienen derecho a la libre sindicación, tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a su trabajo de manera digna y con todas las prestaciones. Y estamos a la orden. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Senadora, ¿nos comparte sus redes sociales? Síganme en Twitter y en TikTok estoy como Antares Vaz Ala. Y en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez a la Torre. Ahí síganme. Ya saben, ahí vamos a tener contenido de videoblogs, el podcast y muchos más chismecitos del Senado de la República. Así es. Hasta luego.